El ícono del terror, Stephen King, ha escrito tanto que podríamos dedicarle una semana entera de lecturas. Pero nada se compara al impacto que tuvo eso. Pero, ¿qué es realmente eso? Y no me refiero a la criatura, sino a la obra. Muchos apuntarían a una película o una miniserie acerca de una criatura que se transforma en el terror de otros hasta al fin ser vencido, y por tanto el libro iría de lo mismo. Pero en esa interpretación se pierde algo importantísimo en la historia. Derry. No me refiero a que veamos la ciudad o que simplemente estemos en ella. Me refiero a conocer Derry, su historia y presente. Una pavimentada con sangre y edificada sobre el olvido. Y de manera muy conveniente, justo ahora llega una serie que promete explorar esa etapa de la ciudad antes de los perdedores que todos conocimos en las películas. Y Derry no es un simple escenario, es un personaje. Su importancia es primordial para el libro. El pueblo nunca es la víctima en realidad del monstruo. Las víctimas son sus habitantes. Derry, en cambio, se convirtió en la despensa perfecta, ofreciendo a su criatura aquello que nunca escasea en sus calles: el miedo. Eso no es solo la historia de un payaso asesino, es una de las novelas más grandes y ambiciosas de Stephen King. Publicada en 1986, cuenta con un grupo de niños, que son los perdedores, que enfrentan a una criatura cósmica capaz de transformarse en lo que más temes. Esta entidad despierta cada 27 años aproximadamente en la ciudad de Derry, Maine, para alimentarse del miedo, y sobre todo del miedo infantil, y luego volver a su letargo. La narración se divide en dos líneas de tiempo: la infancia de los protagonistas en 1958 y su regreso como adultos en 1985, cuando deben cumplir una promesa que hicieron de niños, volver a enfrentarse a eso y acabarlo de una vez por todas. Ahora, según la versión que veamos, la historia cambia ligeramente. El libro de King es una obra monumental de más de 1000 páginas, donde explora a fondo los miedos de cada personaje, la historia oculta de Derry y hasta el origen cósmico de eso. Un ser que viene de fuera del universo y cuyo enemigo es la tortuga Maturin, que por cierto, tiene uno de los momentos menos convenientes de toda la literatura. Y mira esto, simplemente míralo. Este libro es un arma de defensa personal. Lo que más miedo me da de eso es que alguien pueda golpearme con el libro. Lo cierto es que tiene partes polémicas, especialmente donde Beverly pasa por todos los chicos en una especie de ritual de inicio a la adultez. En el libro esto es bastante explícito, y por suerte las versiones más modernas lo suavizaron mucho. También hay conexiones directas con otros mundos de King, El Resplandor por ejemplo, porque Dick Halloran aparece mencionado en una de las historias, o la cúpula, a través de un símbolo que aparece en la puerta de la guarida de eso. ¿Qué significan exactamente estas conexiones? Nadie lo sabe, por lo menos no a ciencia cierta, puede que sean simples guiños del autor. El mayor problema del libro es su tamaño. No todos temen al payaso, pero un libro de 1000 páginas entiendo que sí puede espantar a cualquiera. Este video en su mayoría toma bastantes cosas del libro, porque es el único material que logra equilibrar el terror de Pennywise con el otro gran terror, Derry. Sin embargo, es la misma sobreextensión la que hace que las adaptaciones no logren capturar del todo esta parte de la historia. Como lector, personalmente siento que al menos un tercio del libro está completamente de sobra. Y eso hace que entienda por qué las adaptaciones se fueron por el lado más atractivo y superficialmente visual, que es la propia criatura de eso. La miniserie de 1990, con Tim Curry como Pennywise, se volvió un clásico televisivo. Redujo mucho la complejidad del libro, como les cuento, pero dejó grabada en la memoria colectiva la imagen del payaso como el rostro del miedo. Y es que, mírenlo, es Tim Curry. Él solo se cargó toda la serie al hombro y la convirtió en un clásico del terror. Muchos aún piensan que es una película, cuando, bueno, es una miniserie. El problema es que lo hizo tan bien que terminó devorándose todo el resto de la historia, que ya estaba recortada de por sí. No quedó mucho espacio para la ciudad. Aún así, sigue funcionando. Tiene momentos que todavía dan miedo, y aunque se queda corta en esos aspectos que señalo, no deja de ser una adaptación muy digna de su tiempo.
Luego llegaron las películas modernas, en 2017 y 2019 dirigidas por Andy Muschietti. Actualizan la historia cambiando la infancia de los protagonistas a los 80 y su adultez a la actualidad, recortando los elementos cósmicos y se enfocan más en el terror y la amistad. Nuevamente, lo mejor es Pennywise. Bill Skarsgård se roba casi toda la primera película, y para la segunda, se la mete completamente al bolsillo. La nueva versión tiene sus pros y sus muy notables contras. La primera entrega funciona muy bien, me atrevería a decir que es el mejor material de los tres que señalo, y la segunda en cambio, abre bastante debate. Y no puedo discutir que lo abra en realidad. En conjunto, eso tiene adaptaciones bastante decentes. Sin embargo, se pierde un poco este segundo factor. En todas sus versiones, la base se mantiene. Los perdedores son aterrorizados por eso, lo enfrentan de niños, logran herirlo y años después regresan como adultos para cumplir su promesa de acabarlo definitivamente. Pero los personajes humanos son los que realmente sostienen toda la historia. Y quizás el más interesante de ellos sea Henry Bowers, el niño criado bajo la sombra de un padre violento y racista, destinado a volverse peligroso desde el principio. Henry es manipulado por eso para acabar con su propio padre, y luego la criatura se encarga personalmente de sus amigos de una forma bastante cruel y aterradora. Una de ellas incluso en la propia cara de Henry, quien acaba internado en un psiquiátrico luego de eso, y cuando crece, eso intenta usarlo una vez más para que detenga a los perdedores ahora de adultos, pero no lo consigue. Henry Bowers es para mí el síntoma de algo más grande aquí, y es el otro gran monstruo de la historia, aparte de Pennywise. Pero para entender a Derry, tenemos que entender inevitablemente a eso. Eso, o It, es mucho más que un payaso. Pennywise, el payaso bailarín, es solo una de las caras que usa para atraer a sus víctimas, la forma más reconocible de una entidad cósmica que llegó a la Tierra millones de años antes de que existiera siquiera el nombre de Derry. Su origen está en el macrocosmos, un plano donde también existe la tortuga Maturin, símbolo de la creación y el equilibrio. Por su parte, eso representa la destrucción y el miedo. Su verdadera forma es imposible de comprender. Lo más parecido sería la araña gigante y grotesca que los perdedores ven al final, pero ni siquiera eso es real. Lo más cercano son los fuegos fatuos, luces imposibles de describir que pueden volver catatónica o incluso matar a una persona que los mira. Y aún así, tampoco es su forma definitiva. Lo que eso es, en realidad simplemente no cabe en la mente humana. Lo que la mantiene en este mundo es su necesidad de alimentarse. Puede comer carne, pero lo que realmente le nutre es el miedo. Prefiere a los niños porque su imaginación es más activa y sus temores son mucho más simples, más intensos. Es un banquete perfecto, pero eso no siempre actúa igual. A veces mata rápido, otras disfruta prolongar el terror, como si el sufrimiento fuera parte del banquete. El miedo es alimento, sí, pero también es su entretenimiento. No se comporta como un animal que mata por instinto, sino como un ser caprichoso. Puede ignorar a otros, atormentar a unos y simplemente aparecer para recordar que sigue ahí, esperando. En la novela se revela además que eso es hembra. En lo más profundo de las alcantarillas, los perdedores adultos se encuentran huevos, lo que deja claro que Derry no es solo su despensa, es básicamente su nido. Otro punto clave es su relación con las formas físicas. Cada vez que adopta una, también asume las debilidades. Si se convierte en hombre lobo, los balines de plata pueden herirlo. Pero todo depende de la fe. Un simple inhalador puede volverse ácido, si quien lo usa realmente cree que lo es. Por eso muchos comparan a eso con un Bogart de Harry Potter. La lógica es parecida, si no le temes, pierde poder. La diferencia es que aquí no basta con ridiculizarlo. Necesitas fe real de que algo le hará daño. Es por eso que el segundo enfrentamiento con eso es un poquito más complicado, ya que la imaginación y la fe de un niño no se comparan a lo que termina siendo de adulto, donde generalmente están más asentados a la realidad. Y de hecho por eso es que tuvieron que reconectar con su infancia, pero esa parte no está tan bien construida como lo que en verdad es, fe y creatividad. Ahora, algunos lectores ven en esto una metáfora religiosa, la idea de que creer en algo puede hacerlo real, incluso en medio del horror. Esto, de hecho, no sería raro, porque los temas de fe y redención siempre han estado presentes en la obra de King, pero eso ya es tema de otro video.
Volviendo a lo que realmente nos trae, el libro se alarga bastante y en algunos tramos el monstruo puede sentirse muy inconsistente. Aún así, sigue siendo uno de los mejores trabajos de Stephen King y un clásico absoluto del terror moderno. En teoría, mientras eso permanece informe, es invulnerable, pero cuando adopta una forma concreta, aparecen sus debilidades. Para mí esa debió ser la forma más clara de derrotarlo, aprovechar ese punto débil cuando se materializa, algo que los perdedores ya habían hecho de niños, aunque solo logran herirlo. Aún así, la historia plantea que la única manera definitiva de vencer a eso es a través del ritual de Shut, un enfrentamiento espiritual en otro plano de la existencia. Puede sentirse un poco forzado, sí, pero dentro de todo tiene cierto sentido. Eso no es un monstruo físico, sino un ser cósmico. Su final no podía resolverse a golpes, en todo caso en el terreno metafísico. Pero bueno, digamos que en el libro queda un poco raro. Pero esto, aunque no lo crean, es completamente normal. Por lo general en las obras de King, lo único que se debate bastante fuerte siempre es la parte del final. No importa qué obra estemos hablando. Ahora, lo que nos queda es la imagen de una criatura Lovecraftiana, imposible de comprender por completo, que eligió Derry como su guarida, un lugar perfecto para esconderse, alimentarse y perpetuarse. Casi como si el lugar hubiera estado maldito desde siempre. Derry nunca ha sido un pueblo normal. Desde su fundación arrastra una historia escrita con sangre y olvido. El primer gran misterio ocurrió en 1740, cuando toda la colonia original que fundó la ciudad desapareció sin dejar rastro. Las casas estaban en pie, las mesas servidas, pero no había un solo habitante. Fue como si hubiesen borrado a la comunidad entera de un solo golpe. En 1851, John Markson envenenó a su esposa y a sus hijos, y luego devoró por sí mismo un hongo mortal. El oficial que lo encontró dejó registrado que el cadáver parecía sonreír, con la horrible sonrisa blanca de Markson. 2 décadas después, en 1877, el predicador metodista de la ciudad ahogó a sus 4 hijos en la bañera y acabó con su esposa antes de acabar linchado en medio de la plaza. El año siguiente, en 1878, 4 leñadores aparecieron despedazados en una cabaña junto al Candlestick. Y en 1879 la historia se repitió con más brutalidad. 9 hombres masacrados a hachazos, con cabezas rodando y miembros clavados en las paredes, como si se trataran de trofeos. El siglo XX tampoco trajo paz. En 1905 la Bradley Gang llegó huyendo del Medio Oeste. Eran 8 delincuentes acompañados de 2 mujeres que creyeron que en un pueblo como Derry estarían a salvo. Se equivocaron. Los comerciantes locales pasaron la voz y al día siguiente decenas de ciudadanos armados con rifles y pistolas convirtieron el Canal Street en una emboscada. Durante minutos que parecieron eternos, más de 70 hombres dispararon sin parar hasta reducir los autos de la banda a chatarra humeante. Ni un sobreviviente, ni siquiera aquellos que eran inocentes. La versión oficial habló de una redada del FBI, pero la verdad es que fue un linchamiento colectivo, oculto a plena vista, y en secreto porque todos eran parte de ello. Entre el estruendo de los disparos, algunos testigos aseguraron haber visto una figura extraña entre la multitud. Un hombre con overol de granjero y un rostro pintado de blanco con una sonrisa roja como payaso. Cada uno lo describió armado con el mismo rifle que llevaba en sus propias manos. Eso estuvo allí, camuflado entre ellos, alimentándose del odio y del júbilo de una ciudad que disparaba al unísono. Un año después, en 1906, una fundición local explotó durante una búsqueda de huevos de Pascua, acabando con más de 80 niños en segundos y dejando sus cuerpos regados por la ciudad. Ese mismo año, Andrew Rowling, acusado de mutilar animales, murió a golpes mientras estaba bajo custodia policial. Nadie investigó nada. En 1930 ocurrió el incendio del Black Spot, un club de soldados afroamericanos que habían levantado con su propio esfuerzo. Una turba encapuchada lo convirtió en un horno en cuestión de segundos. Un montón de racistas que el tiempo y la historia básicamente se dedicaron a intentar olvidar. Los sobrevivientes recordaron cuerpos en llamas corriendo hacia las salidas bloqueadas, el olor insoportable de la carne quemada y el camión de un soldado estrellándose contra la pared, intentando desesperadamente abrir un escape. Murieron más de 80 personas.
y entre el humo alguien juró haber visto una ave gigantesca con globos atados a sus alas, flotando sobre los moribundos. Décadas después, en 1958, la violencia despertó nuevamente con la desaparición de George Denbrough, un niño arrastrado adentro de la alcantarilla por Pennywise. Su desaparición marcó el inicio de uno de los ciclos más largos y devastadores que vivió Derry, y en 1984, durante el centenario del canal, ocurrió el caso de Adrian Mellon, un joven atacado por homófobos y tirado al puente, entregado a la criatura que le esperaba con una sonrisa en la oscuridad de lo profundo del río. Mike Hanlon lo explicó con claridad: Derry es violenta en cualquier época, pero cada 27 años la violencia alcanza un clímax que dura entre 14 y 20 meses. Después de eso, la bestia se sacia y vuelve a dormir. Ese patrón lo atraviesa todo y las cifras lo confirman. La tasa de muertes en Derry es 6 veces mayor que en cualquier otra ciudad similar de Nueva Inglaterra. Entre 40 y 70 niños desaparecen cada año sin explicación. Oficialmente huyen de casa y nadie más les busca. Pero durante los ciclos de eso las cifras se disparan, y en 1930, el mismo año del Black Spot, se reportaron más de 160 desapariciones. En 1958 fueron 127. La policía siempre halló excusas, pero ninguna puede ocultar lo obvio: Derry es una despensa humana, y si su población no es consciente de ello, al menos la ciudad como tal sí que lo es. Beverly vive con un padre abusivo que la aterroriza en su propia casa. Ben, Richie y Stanley sufrieron bullying cruel y constante. Diría que especialmente Ben. Mike cargó con el racismo abierto de un pueblo que lo señalaba a cada paso. Eddie fue criado por una madre manipuladora que lo convenció de que era débil y enfermo. Y Henry Bowers terminó convertido en un matón sádico bajo la sombra de un padre violento y la influencia directa de eso antes de hacer acto de presencia frente a Henry. Ninguno de estos casos requirió que Pennywise apareciera con globos o dientes de monstruo para darse. Bastó con un empujón, con un susurro en el oído, con la ciudad misma funcionando como catalizador. Quizás la mejor forma de entender el daño que deja Derry es mirando a Henry, un hijo legítimo de la ciudad, moldeado por su odio y por la violencia y por una historia podrida que se repite desde siempre. Todo en Henry es resultado del rencor estructural que habita en Derry. Su racismo, su crueldad, su indiferencia. Su propia familia es parte de aquellos que quemaron el Black Spot y siguen pensando exactamente igual que esa gente. Por eso recurre a él para intentar eliminar a los perdedores. Por eso los adultos y ciudadanos del pueblo son ciegos, indolentes ante las desapariciones, porque las cosas siempre han sido así. Henry es la prueba viviente de que esta ciudad no perdona, pero ante todo, siempre olvida. Y es aquí donde surgiría la pregunta: ¿Derry fue corrompida por la criatura? ¿O la criatura llegó porque Derry ya era un lugar podrido, incluso antes de que existieran los humanos? Todo apunta a lo segundo. Da la impresión de que la zona siempre estuvo maldita, que su historia arrastra una oscuridad anterior, incluso a cualquier payaso, y que eso simplemente encontró aquí el lugar perfecto. Como si Derry y Pennywise hubieran estado buscándose desde el principio. Si lo pensamos como una cadena trófica, la comparación encaja demasiado bien. En la naturaleza, un depredador caza, muere, y su cuerpo alimenta la tierra, y la tierra sostiene a la presa. Todo para que el ciclo vuelva a empezar. En Derry el ciclo es distinto, pero es igual de cerrado. Ocurre una tragedia, el pueblo la sufre, luego la olvida, y ese olvido se acumula como abono, hasta que unos 30 años después todo vuelve a repetirse. El dolor se convierte en silencio, el silencio en costumbre, y la rueda sigue girando. En esa cadena, eso no es el depredador alfa que controla todo, es más bien el buitre, una bacteria que se alimenta, que se instala y básicamente vive de lo que encuentra. Vive del miedo que Derry produce por sí misma, de la violencia entre vecinos, de las muertes y las tragedias que el pueblo olvida con rapidez. Y cuando el hambre lo aprieta, sale a cazar por su cuenta, recordándole a todos que nunca se fue. Pero la mayor parte del tiempo ni siquiera necesita actuar. Derry le sirve el terror en bandeja. El olvido hace que la violencia nunca tenga un límite, porque siempre parece que ha sido lo peor que nos ha pasado, y así una y otra vez la historia se repite.
A través del tiempo, ¿cuántas veces el abuso es olvidado? ¿Cuántas tragedias son enterradas en el tiempo? El olvido le da a eso el ambiente perfecto para sobrevivir. Un horror constante, un ganado que nunca teme al monstruo porque siempre cree haberlo superado. Lo único que tiene que hacer es esperar. Por eso nunca se marchó. No es que no pudiera migrar a otro lado, es que en ningún otro lugar del mundo le ofrecería un terreno tan fértil. En Derry el miedo brota solo, como si el suelo estuviera envenenado. El odio se hereda de generación en generación, el olvido cubre las heridas antes de que sanen, y cada 27 años todo vuelve a empezar. Al final, cuesta trazar la línea entre el monstruo y la ciudad. ¿Quién alimenta a quién? ¿Es Derry la que favorece a eso? ¿O fue eso quien impregnó a Derry hasta volverla a lo que es? Quizás no importe. Lo que sí importa es el verdadero terror que recorre toda esta historia. No es un payaso asesino, ni una criatura cósmica lo que asusta, sino la capacidad humana de olvidar las tragedias, justificar el abuso y convivir con el horror hasta volverlo invisible. Es algo increíblemente real, como lo que puede dar verdadero miedo es el ambiente perfecto para que el monstruo aflore. Un ambiente perfecto para que un monstruo pueda atacar una y otra vez, donde las víctimas nunca recibirán ayuda porque sus problemas no existen para los demás. Eso no da miedo por lo fuerte que es, sino por lo increíblemente indefenso que estás. Porque en Derry, como en la vida real, las tragedias no desaparecen, solo esperan en silencio al momento justo para volver a atacar. El olvido. Eso, el olvido. Eso es lo que permite que los monstruos, reales o ficticios, nunca mueran por completo. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!